Lo bueno es que si no llegan a tiempo, después estará esto disponible y lo puedes compartir, ¿no? Ok, muchas gracias. Muy bien. Pues Susi va a acompañarnos en un momento. Está atendiendo una nietecita. Pero vamos a dar inicio esta tarde dando gracias. Padre, gracias porque estamos aprendiendo a vivir tu vida, a recibir la amplia provisión que has hecho de todo lo que eres, para que nosotros podamos serlo contigo y podamos disfrutar el participar no solo de probadita a probadita de las cosas que tú provees, sino de poder participar como hijos y herederos, como miembros de tu familia, en todo lo que tu reino es. Pero nuestro inicio está en poder sabernos tus hijos. Y hoy te damos gracias porque estás trayéndonos el entendimiento de tu verdad, y por lo que tu Espíritu Santo va a poder hablarnos este día. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Álvaro, bienvenido. Paola, bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días. Pues vamos a iniciar este día recordando un poquito lo que hablamos la semana pasada sobre el texto en Efesios capítulo 2 que dice: ya no soy extranjero ni advenedizo, sino miembro de la familia de Dios. Ser un miembro activo en la familia de Dios es algo importantísimo, porque si algo le interesa a Dios es que nada de esto sea teórico, místico, sugestivo, sino que sea pragmático, o sea, que sea evidente en nosotros la realidad de su vida. Y esta es realmente la razón principal por la que Dios permanece invisible. ¿Sí? Es la razón principal por la que Jesús dijo: yo necesito irme de aquí. La razón de irse no fue el abandonar a la raza humana, sino el hacer efectiva el propósito de su venida en las vidas de personas que le reciben. Y esa manifestación de la vida divina en cada uno de nosotros es el cumplimiento del propósito de Dios. Entonces, ser miembros activos de la familia de Dios es el ser fuentes de vida, cada uno de nosotros. Y hoy queremos hablar un poquito de esto, pero va a conducirnos a el inicio de lo que considero con Dios que va a ser una serie de pláticas que nos va a ayudar a comprender por qué podemos vivir una vida aquí en la tierra idéntica a la de Jesús. ¿Sí? Y cómo opera esa vida en nosotros. Entonces vamos a iniciar hoy escuchando a Jesús hablarnos, y vamos a Mateo, el capítulo 5. Mateo 5 registra las palabras de Jesús, y es en realidad las primeras declaraciones que Jesús hace. Estas declaraciones
si pensamos cronológicamente en lo que registra la Escritura, ocurren después de que él se hizo presente en una de las sinagogas, y eso está registrado en Lucas capítulo 4, donde él anuncia el cumplimiento de una promesa de Dios que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para predicar las buenas nuevas a los afligidos de corazón, para libertar a los cautivos, para sanar a los oprimidos del diablo, para anunciar el año de la buena voluntad de Dios hacia los hombres. Entonces, Jesús hace este anuncio y luego él inicia la evidencia de que ese anuncio era real, porque esta es la gran diferencia entre los que hablan de Dios a Dios. ¿Sí? La gente vivía hablando de Jehová en cuanto al pueblo de Israel, y las demás naciones con sus diferentes dioses, hablando de sus dioses, pero cuando Dios viene, se hace presente, Él no solamente va a hablar, no va a tener un discurso por el cual va a comunicar ideas y tratar de cambiar la opinión pública a base de conceptos y de influencias, sino que Él va a actuar lo que dice, a hacerlo real, a hacerlo evidente, a hacerlo irrefutable. Y entonces empieza a evidenciarse quién es Jesús. Y está un hombre ahí con la mano seca y Jesús lo sana, en fin, empiezan a ocurrir eventos por todos lados que hacen evidente que no ha habido nunca en la historia humana una persona como Jesús en toda la tierra. ¿Y quién es esta persona? Bueno, dentro de esta explosión que ha ocurrido, gente empieza a seguir a Jesús, quieren oírlo, quieren verlo y quieren, por supuesto, disfrutar de lo que Él hace. El enfermo quiere ser sanado, el que está atormentado por espíritus malignos quiere ser librado, el que está afligido quiere ser consolado, etc. Pero Jesús sube al monte, a una montaña que está allí donde Él vivió, y empezó a hablar con palabras nunca escuchadas a una audiencia todavía no identificada. Quiero explicar esto, no ser complicado en mis palabras, sino que es importante entender que Jesús no solamente habló a la raza humana para hablarle de su condición, su problema y de posibles soluciones, sino que Él empezó a hablar a la familia de Dios. Empezó a hablar a personas que iban a ser hijos de Dios y por lo tanto a hablarnos a nosotros que hemos recibido la adopción divina y que estamos empezando a aprender a vivir el ser hechos, a permitir ser hechos hijos de Dios y a aprender a vivir el ser miembros de la familia de Dios. Entonces, estas palabras de Jesús no son para el ser humano en su condición de esclavo, de temporalidad, de temor, de inseguridad, de pecado, etc. Estas palabras son para aquellos que han venido a ser hechos hijos de Dios, que le han recibido. Y esto es lo que vamos a leer. Jesús empieza en el versículo 3 de Mateo 5 diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a personalizar esto. Escuchando a Jesús hablarte a ti y hablarme a mí, diría así: bienaventurado tú que eres pobre en espíritu, porque tuyo es el reino de los cielos. Bienaventurado tú que lloras, porque recibirás consolación.
Bienaventurado tú que eres manso, porque recibirás la tierra por heredad. Bienaventurado tú que tienes hambre y sed de justicia, porque serás saciado. Bienaventurado tú que eres misericordioso, porque alcanzarás misericordia. Bienaventurado tú que tienes un corazón limpio, porque vas a ver a Dios. Bienaventurado tú que eres pacificador, porque vas a ser llamado hijo de Dios. Bienaventurado cuando padeces persecución por causa de la justicia, porque tuyo es el reino de los cielos. Bienaventurado eres cuando por mi causa te vituperen y te persigan y digan toda clase de mal contra ti mintiendo. Gózate y alégrate, porque tu galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ti. Tú eres la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Tú eres la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre tu luz delante de los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Estas últimas palabras identifican la audiencia a la cual Jesús dirige sus palabras. La audiencia son hijos de Dios. ¿Sí? Así alumbren tus obras delante de los hombres, así alumbre tu luz, delante de los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Entonces, este es el punto de partida de lo que hoy vamos a considerar. Si tienes ideas preconcebidas sobre estas palabras de Jesús o cosas que has escuchado, aprendido, voy a pedirte que las pudieras poner a un lado, por lo menos, por un momento. Y tenemos un micrófono abierto por ahí, que les voy a agradecer cierre. El asunto es que si podemos tomar, no vamos hoy a pasar por cada declaración de Jesús, sino poder ver el total de sus palabras y entender por qué Él está hablando lo que está hablando y cómo se aplica en nuestras vidas hoy. El propósito es que podamos vernos en el resultado del que Él habla. Que tú y yo podamos vernos y decir, estoy de acuerdo, yo soy la sal de la tierra. Estoy de acuerdo, yo soy la luz del mundo. Suena atrevido. Sí. Pero si vamos a ser congruentes con Jesús y con sus palabras, entonces esto no lo dijo de sí. Él también dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Pero aquí está la evidencia, ¿se dan cuenta el efecto de lo que Jesús vino a hacer? Es transformarnos en lo que Él es. Muchos quizá estamos de acuerdo en decir, ciertamente Jesús es la luz. Pero ¿qué de ti y de mí? ¿Sí? ¿Cómo soy luz? ¿Cómo eres luz de tu mundo? ¿Cómo eres sal de esta tierra?
Pues aquí está, en sus palabras. Pero antes de ir a considerar otra vez lo que él está diciendo, creo importante el poder pensar por un momento y aclarar el carácter o el tipo de palabra que Jesús está hablando aquí. En Juan el capítulo 8 Jesús describe la diferencia entre sus palabras y las palabras de cualquier otra persona. Y él dice, las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. ¿Sí? Entonces, lo que él está diciendo es, cuando yo te hablo, es completamente diferente a cuando otra persona te habla. Porque lo que yo te digo tiene el poder de darte eso que te estoy hablando, de hacerlo realidad en ti. ¿Sí? Y eso es diferente de cualquier otra palabra. Bueno, ¿cuál es la evidencia que tenemos de que esta palabra de Jesús sea así de efectiva? Pues la evidencia es el universo. La evidencia es la creación entera, que ha sido formada por la palabra de Dios. Y que esa palabra no solamente tiene el poder de crear, pero de sustentar lo que crea. Sí, y esto es el tipo de palabra que está siendo hablada por Jesús. No es una palabra que manda que tú hagas, sí, o sea, que exige que tú hagas, sino es una palabra que capacita tu ser para que lo que habla de ti se cumpla en ti. Y solamente en ese contexto podemos entendernos en estas palabras de Jesús. Porque de otra forma, vamos a empezar con la lista. Pobre en espíritu. ¿Sabes qué es eso? Es humilde. Es no tener capacidad de orgullo. ¿Cuántos podemos lograr esto por mucho que nos esforcemos? ¿Te das cuenta? Entonces, si no son palabras capacitantes, vivificantes, pues entonces no es para nosotros. Porque no tenemos cómo lograrlo por nuestros medios. Pero al ser palabras capacitantes, palabras que dan vida, esto que él habla es la manera en que tú y yo podemos venir a vivir el ser humildes de corazón. Un tiempo más adelante, en Mateo capítulo 11, Jesús dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y él se describe como ser este tipo de persona. Entonces, para cerrar este punto, ¿no? Oír a Jesús hablarme estas palabras es oír a Jesús hablar lo que era necesario para que yo pueda venir a vivir lo que Él es, para que yo pueda ser un miembro activo de la familia de Dios. Por esta palabra hablada. Bien, entonces cada una de estas cosas son para que se hagan realidad en tu vida y en mi vida. Son palabras que tú y yo no tenemos que esforzarnos por cumplir, sino tenemos que aprender a permitir que Él las cumpla en nuestra vida. Y esto es como tú y yo vamos a ser luz
de nuestro mundo. El poder ser humildes, empecemos por ahí. El no tener que vivir alimentando y respaldando y salvaguardando nuestro ego, nuestro orgullo, porque ahí está nuestro valor, sino el poder venir a descubrir la libertad de orgullo para poder ser humilde. Es la base de poder ser amor. Si Dios no fuera humilde, no podría ser amor, porque entonces andaría ofendido con todos todo el tiempo. Segundo, Jesús dice, habla de compasión. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y esto no habla del llanto causado por el dolor, del fracaso, de la angustia, del temor, de la inseguridad, de la frustración, sino habla del llanto que Él vivió. Vez tras vez se nos muestra a Jesús llorando ante situaciones que viven los demás. Jesús lloró ante la situación que vivió la familia de Lázaro cuando Lázaro murió. Los vio en tal angustia, en tal desesperación, en tal quebranto, que Él lloró. Días antes de dar su vida en la cruz, Jesús ve a la ciudad de Jerusalén y llora sobre ella. Le dice a la ciudad, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces yo quise, como la gallina sus polluelos, recogerte bajo mis alas, pero tú no quisiste? Sí. Entonces, esta parte habla de ser compasivos, como Él es compasivo. Tercero, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Parte del amor es que no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Y en ti y en mí, conforme recibimos la vida de Dios, vamos a identificarnos con la justicia divina cada vez. Y por justicia divina no entiendas un concepto justiciero, como se ha presentado a Dios vez tras vez, sino el hecho de que en su justicia Dios invirtió su vida para hacer posible que tú y yo seamos perdonados, seamos libertados, seamos adoptados, seamos transformados, y que esa misericordia está disponible a todos, sin excepción. Entonces, esta sed de justicia habla de el vivir siendo un emisario de esta justicia que Dios nos ha hecho a través de Jesús, permitiéndole a los demás ser traídos a libertad, ser traídos a el amor y a la adopción que Dios les ofrece. Luego está el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos. Esto habla de una práctica de vida en la que no le pagas a los demás lo que merecen. Si no vives buscando darle su merecido a los demás. Jesús habló mucho de esto. Él dijo, mira, si tú saludas a los que te saludan, ¿en qué eres diferente a los demás? Si tú amas a los que te aman, ¿en qué eres diferente a los demás? Si tú ayudas a los que te ayudan, pues eso es sencillamente un club de ayuda. Ser misericordioso es dar al que no merece.
darte el que no merece. Porque eso es lo que Dios hace. Ser miembro de la familia de Dios es venir a ser hecho misericordioso en tu conducta diaria, en tu corazón, porque de allí va a emanar lo demás. La conducta es sencillamente la manifestación de quién eres. Y entonces Jesús está hablando de esta característica de la naturaleza de Dios. Y luego dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mucho de la comprensión de paz hoy es una verdadera corrupción de la palabra divina paz, porque habla de pacificación por vías de compromiso, por vías de disimulación, de tejer acuerdos donde la justicia se hace a un lado con el fin de que haya paz, por ejemplo, y otras tantas cosas. Pero el punto importante a entender es cómo hace Dios paz, cómo es Dios paz. Pues Dios es paz porque en el caso nuestro estábamos en enemistad con Él por la naturaleza con la que nacimos. Y Él vino y hizo la paz, dando su vida, con el fin de que tú y yo pudiéramos ser sacados de esa enemistad y traídos a ser uno con Él. Sí, eso es algo completamente diferente. Entonces, ser pacificadores es el poder traer a paz a las personas que nos rodean. Cuando un ser humano pide paz, está pidiendo algo imposible en la capacidad humana, porque le estás pidiendo a la persona que trae un lío adentro que ya no lo traiga. ¿Sí? Y que de alguna manera te saquen los líos que tú traes adentro. No hay manera de lograrlo. Pero Dios sí es capaz, completamente capaz de traernos a paz. Y su idea no es sencillamente que disfrutemos de su paz, sino que seamos pacificadores. Que tú y yo podamos ser conductos y fuentes de paz, para que otras personas sean traídas a paz. Obviamente empieza contigo y conmigo, viniendo a paz. Pero esa paz que nos es dada es para que nosotros la vertamos sobre los que nos rodean. Y el que la recibe, la tiene. Repito, hay mucho más que Jesús habló sobre cada uno de estos temas. Estamos viendo en conjunto cómo nos ve Jesús siendo miembros de la familia de Dios. Entonces, la última parte de sus palabras es padecer persecución, vituperio y infamia, difamación, etc. por causa de la justicia, por causa de Jesús. Cuando tú manifiestas la naturaleza de Dios, pones en evidencia todo lo que está mal en las vidas de otros. Lo que Jesús nunca hizo fue presentarse en orgullo con los demás diciendo yo soy mejor que tú.
Y la evidencia de eso está en cómo las personas que estaban en las peores situaciones, como Magdalena, como Zaqueo, como Mateo, como tantos otros, Pedro, etcétera, pudieron acercarse a él y no sentirse condenados. La mujer adúltera, sí. Cris, Adelante. ¿eso es parte de la humildad? Claro que sí, es parte de ser humilde, porque al ser perfecto no tienes que ser pretencioso, ¿no? Al ser amor no tienes que andar humillando a otros para tú ser, que es el problema humano, ¿no? Para que yo sea, tú no puedes ser. Si tú eres, pues estás a donde yo estoy, o estás arriba, o estás abajo. Este es parte del conflicto que se vive en las relaciones de los seres humanos en todos los niveles, pero no con Jesús. Entonces sí, totalmente es parte de su carácter de humildad y misericordia y de ser pacificador. Todo está operando en conjunto. Pero el punto entonces es, cuando se habla de vituperio y difamación y persecución, para muchos esto causa temor y nos retractamos un poquito. Espérate, yo no creo que quiera pasar por eso. Déjame decirte cuáles son tus opciones. Sí. Tus opciones son seguir en la existencia humana, siendo esclavo, arrastrado por las cosas internas que te llevan a hacer lo malo, a hacer todo lo contrario de esta lista que Jesús está presentando, a no ser humilde, por lo tanto altivo, a no ser compasivo, a no ser manso, que quiere decir conducido por Dios, a no ser partidario de lo justo, sino a ser actor de injusticia, a no ser misericordioso, a no ser pacificador, a no ser de un limpio corazón, etc. ¿Cuáles son los resultados de eso? Pues la persecución por causa de la justicia se queda corta en contraste con lo que vivimos como consecuencia de todos esa conducta nociva que es ser sujeto de la naturaleza humana. Porque aunque seas una persona que busca hacer todo bien, no dañar a nadie, estarte cuidando, lo que las personas a tu alrededor hacen en tu contra te daña. Entonces, el gran conflicto humano es saber, ¿le pego yo primero o dejo que me peguen? ¿No? Y la decisión lógica es, pues primero pego yo. Y el que no pega vive mayugado. Entonces, Jesús está diciendo, espérate, si vas a ser miembro de la familia de Dios, hay otra manera completamente diferente de vivir. Y vas a ser puesto en ridículo, difamado, perseguido y demás por las personas que no reciben lo que tú traes. Él es la evidencia de eso. La gente que le aceptó recibió lo que él les daba. Pero había este otro grupo, y es triste tener que verlo así, pero era el grupo que decía conocer a Dios. Sí, el grupo religioso, el grupo que se estaba midiendo siempre con él, como con qué autoridad, por qué hace esto. O sea, no recibían nada. Estaban constantemente viendo cómo encontrarle defectos que demostraba que en ellos no había nada de esto. Había mucha religión, pero no había humildad. No había misericordia, no había justicia, no había mansedumbre, no había limpieza de corazón, todo lo contrario. Y si sigues a Jesús en su historia aquí en la tierra, escrita en los evangelios, vas a ver cómo vez tras vez recurre la misma escena. Sus celos
porque Jesús les estaba robando la audiencia, su envidia porque ellos no podían ser como él, su ira porque les estaba ganando el partido, y entonces ¿a qué se dedicaban? A urdir cómo destruirlo. Y él sencillamente está diciendo, aquí en esta tierra, si tú vives esto, va a haber un partido de gentes que van a buscar hacerte daño, porque los pones en evidencia. Pero aquí está lo que debe suceder adentro de ti. Gózate en gran manera y alégrate. Primero porque estás siendo hijo de Dios, hija de Dios. Y segundo, porque no estás solo, tu galardón es grande en los cielos. Entonces, para cerrar el pensamiento de hoy, porque realmente es enorme esto, pero es sencillo. Aceptar ser miembro de la familia de Dios es recibir estas palabras y permitirle a Jesús hacer la realidad en ti. Quizá hoy, en el transcurso de lo que hemos hablado, tú estás pensando, híjole, pero yo todavía no soy humilde, o todavía no me gozo tanto de la justicia, o qué sé yo, qué contrastes han salido en el transcurso de estas palabras. Pero quiero invitarte a recordar que no son palabras que exigen de ti, sino que son palabras dadas para hacerse realidad en tu vida por el poder de Dios. O sea, que la única cosa que tú tienes que decidir es si aceptas que Dios haga realidad en ti esto y vives el proceso por el cual Él lo hace realidad en tu vida. Y si lo haces, entonces empieza a verte en esta realidad. Y por eso Jesús concluye y dice, si tú eres esta persona humilde, esta persona compasiva, esta persona mansa, esta persona que es no solamente justa, pero tiene hambre y sed, o sea, que vive el que se haga justicia, misericordiosa, limpia de corazón, pacificadora, y que vives la confrontación que necesariamente esto trae con los que van a buscar perseguirte. Tú eres la sal de la tierra. Tú eres la luz de este mundo. Si hoy la gente dice el mundo está peor, la pregunta es ¿dónde está la luz? ¿Dónde está la sal? Jesús advierte en el versículo 13 y dice, si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Ya no sirve sino para ser echada y a rellenar baches. Pero la invitación es a vivir la vida divina aquí. Y mi oración es que en nuestras mentes se rompa todo engaño que nos dice que bueno, cuando ya no estemos aquí, entonces las cosas van a estar bien en nosotros. Si Jesús está siendo clarísimo aquí, en la próxima existencia no va a haber quien te persiga por hacer el bien. Pero aquí sí hay quien te critique, te juzgue y te persiga, te vitupere. Bueno, no estamos buscando el vituperio, no se trata de vivir una vida de víctimas. Todo lo contrario, Jesús no vino a ser víctima de la gente, vino a darnos vida, a hacer luz, a decir, hey, hay esperanza para ti.
Y el que recibió eso, vivió el resultado. Y el que rechazó eso, vivió el resultado. Porque sus tinieblas se hicieron más crudas. Y su condición de esclavo más evidente. Hoy somos llamados a ser la evidencia de Dios. Y ser miembro de la familia de Dios, un miembro activo, es una persona que fluye estas cosas. Yo creo que el propósito de Dios en hablarnos esto hoy es pintar un cuadro, un contexto en el cual tú y yo podemos vernos. Sí. Y lo incorrecto es medirnos al revés y decir, híjole, me falta mucho, porque eso habla de tu capacidad por lograrlo. Lo correcto es decidir si crees a Dios capaz de cumplir esto en tu vida. Y si resuelves permitírselo. ¿Crees que el mundo necesita este tipo de gente hoy? ¿Qué crees que va a suceder en tu comunidad si tú empiezas a ser esta persona? Que deja de esperar que alguien más lo haga. Decídete a ser miembro de la familia de Dios. Y el Espíritu de Dios te va a guiar y vas a descubrirte siendo luz. No pretenciosamente, sino sencillamente porque se manifiesta desde adentro de ti la presencia de quien vive en tu espíritu, de que Dios está radicando en ti y Él está amando, Él está siendo misericordioso contigo, tú se lo estás permitiendo. Esta es la invitación del día de hoy. Vamos a escuchar sus comentarios, por favor, y ¿quién quiere iniciar? O seguir, ya Álvaro hizo un comentario, una pregunta, pero sigamos. Oye, Cris, Adelante, Álvaro. la escritura decía, ¿no? Si eres manso, si eres misericordioso, pues perteneces, ¿no? Pero no es más o menos como cumplir los 10 mandamientos. O sea, ¿quién en su carne puede hacer todas esas cosas? Nadie en su carne puede hacer nada de esto, porque todo sería ficticio, dado que de inmediato llegarías al límite de tu capacidad y quedamos rebasados. Pero por eso, si recuerdas, hablamos de la diferencia entre las palabras que Jesús nos habla. Él dice, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, la elección nuestra no es, ¿podré hacer esto?, sino es, le permito a Dios hacerme esto. Sí, y entonces, ¿puede Dios hacer esto? Claro que Él puede. Y por lo tanto no son mandamientos, sino son, como yo lo explico, promesas, ¿no? Dios nos lo habla para cumplirlo en nuestra vida y nosotros decidimos si se lo permitimos. Nuestra elección está nada más en decidir, ¿quiero ser esta persona? ¿Acepto ser hecho esta persona? Y vivo el proceso por el cual soy hecho esta persona. Y ya. El resto, Dios tiene que hacerlo en ti. No sé si ayudó eso, Álvaro. Sí. Alma Laura, ¿tú quieres decir algo?
Sí, quería preguntar acerca de eso, o sea, ya lo dijo ahorita el hermano, pero o sea, ¿cómo dejas hacerlo a Dios? O sea, tú le permites. Yo he venido pues haciendo, o en esa doctrina que he vivido, haciendo el esfuerzo de ser una persona misericordiosa, ser una persona mansa, ser una persona que creo de limpio corazón, porque no digo groserías, porque no le hago daño a nadie, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ha sido un esfuerzo humano, como tú dijiste. Entonces, si yo decido, o sea, ahorita estoy descubriendo esto, ¿no? Y pues impacta mi corazón, entonces digo, bueno, yo le permito a Dios hacerlo en mí. ¿Cómo? O sea, le digo nada más, Dios, hazlo tú en mí y ya. Prácticamente sí. O sea, prácticamente sí es así de sencillo. Necesitas, cuando hablo del proceso, vivir el proceso para ser hecho esto, hay muchas cosas que Dios tiene que transformar en nuestra manera de pensar, de entendernos. Todo lo que Él ha provisto para que su vida pueda manifestarse en nosotros, tenemos que recibir toda esa verdad para ir creciendo en vivir esto. Y tenemos entre los recursos que hay en Humanidad Transformada, en Ágape, no recuerdo exactamente en qué parte, pero Álvaro nos puede decir, una serie de videos que hablan de arraigar en Jesús y de vivir de Jesús y vivir a Jesús, que son muy útiles en explicar el cómo, sí, y ayudan en parte. Pero al final de cuentas, si puedo dar un ejemplo práctico, es así. Humanamente estamos alambrados ya para reaccionar desde nuestra capacidad y desde nuestro corazón a todo lo que ocurre adentro y afuera de nosotros. ¿Sí? Y como tú dices, ¿no? Cuando entramos en conciencia de querer ser buenas gentes, entonces hacemos un esfuerzo por ser buenas gentes y cuesta mucho, ¿cierto? Y ese costo es un indicador de que lo estamos haciendo nosotros. Que no es Dios haciéndolo, sino es yo, y híjole, cuánto me cuesta, y espérate, me empiezo a cansar y ya voy a dejar de ser buena gente muy pronto, ¿no? Todo tiene su límite. Además, ser buena gente implica tragarte muchas cosas, y esas cosas que te tragas y te guardas te dañan y te van desgastando, por lo menos, sino destruyendo internamente. Entonces, nada que ver con lo que Dios nos está hablando aquí, ¿sí? Donde la imagen correcta a tener es, para que esto sea realidad, Dios viene a vivir adentro de mí, adentro de ti. ¿Cuánto de Dios ve todo? Entonces, un ejemplo, Dios es amor. ¿Cuánto amor? Si Dios está viviendo en mí, ¿cuánto amor hay en mí entonces? Pues todo el amor. Ahora, el gran reto es aprender a permitirle a Dios amar conmigo. ¿Sí? Y empieza con el problema de permitirle a Dios amarme. Porque traemos tantas cosas en nosotros de condenación, de tantas cosas que nos acusan, que nos hacen sentirnos indignos, etcétera, etcétera, que no nos conocemos siendo amados. Pero por eso hablo de un proceso, ¿no? Tienes que ir viviendo el proceso de permitirle a Dios amarte. Pero es lo mismo con los demás, permitirle a Dios amar contigo. O sea, Él es el amor con el que tú amas. Y cuando aprendes a practicar esto, opera. No te costó, fue una elección.
le permites a Dios hablar, le permites a Dios actuar, y Él ama. Dios es misericordia. Le permites a Dios tener misericordia y se manifiesta en ti misericordia, etc. Esta es, en realidad, el gran asunto de cada uno de nuestros días y de nuestras vidas. Es el no permitirle a Dios actuar y ser quien se manifiesta desde adentro de nosotros. Y por eso Jesús empezó con la humildad. Sí, porque el pobre en espíritu es la persona que sabe que no puede por sí mismo. Y el altivo de espíritu es el que dice, yo sí puedo, yo lo hago. ¿Te das cuenta? Y ese es el gran conflicto. Dios no va a pelear conmigo por hacerlo conmigo. Él siempre va a ceder a lo que yo decida. Es cuando yo le permito que Él puede manifestar quién Él es desde mi interior. Entonces fíjate lo que sucede, hay una fusión, ¿no? Él es amor, Él no tiene problemas amando, porque Él es amor. Yo le permito, en lugar de tomar ofensa con lo que me está diciendo, haciendo o ignorando la persona que sea, yo le permito amar a esa persona conmigo. Entonces yo experimento ser amor con Dios. ¡Wow! Y eso es ser luz. ¿Te das cuenta? Pero no me costó, fue una elección. Y esto es lo que Dios quiere que tú vivas cada día de tu vida, en todos estos aspectos que hoy hemos tocado. Ponlo a prueba. ¿Quién más quiere comentar? Oye, yo aprovechando la plática. Adelante. Cuando estamos siendo unos bebés tenemos 1000 dudas, bebés en Dios. Entonces, ¿cómo hacerle para cuando tienes una persona que te hace mucho daño? No te escuchamos. Cuando tienes una persona que te hace mucho daño, ¿cómo ponerle la otra mejilla? Es imposible. No te oímos, Cristóbal. No oímos tampoco. Está cerrado tu micrófono. Sí, el nuestro también. ¿Sí me escuchas? Yo sí te oigo. Pero el de a él no lo escuchamos. No te oímos. ¿No? Pero sí está puesto, pues no lo oí. ¿El nuestro? Ya, mejor la llamada. Ahorita se va a volver a conectar, yo creo. A ver si entra. Sí, dijo que se iba a volver a conectar. ¿Ya me escuchan? ¿Ya? Ok, perfecto. No sé qué pasó con Álvaro y su pregunta y no sé por qué se cortó el audio, pero bueno, aquí viene Álvaro otra vez. Ahora sí pudieras completar tu pregunta, Álvaro, porque no la escuchamos. Perdón, era
Nosotros, las reacciones como humanos contra las personas que nos hacen daño, ¿cómo poder darle la otra mejilla cuando estás acostumbrado a mejor o golpear o mejor voltearte y alejarte? ¿Cómo es el proceso ese? Digo, nuestra reacción es o golpeamos o nos alejamos, ¿no? Y nos tratamos de olvidar de esa persona. Pero ¿cómo puedo trabajar en eso de amar al que odio hoy o al que me ha hecho daño? Gracias, Álvaro. Todo empieza, por eso mencioné, la primera parte es realmente permitirle a Dios amarte a ti. Sí, hasta que no te sabes amado por Dios, no vas a poder considerar ser amor para otros. Y es muy importante esto porque, ¿qué sucede? Quizá ahorita alguien piense, bueno, pero esto no tiene nada que ver con el que me está insultando. Sí tiene que ver, porque cuando tú recibes amor que no mereces, y ese amor viene y te llena y te sana por dentro, ¿sí? Eso es la base desde la cual tú vas a poder ver a los demás. Fíjate, aún antes que Jesús viniera, la ley de Dios era: ama a tu prójimo como tú te amas a ti mismo. ¿Sí? Entonces, para que puedas amar, tiene que haber amor en ti. Y no puedes amar a otros si tú no te amas a ti mismo. Bueno, ahora viene Jesús a algo más grande todavía que ese mandamiento. A decir, espérate, ya no se trata de que ames como tú te amas, sino que puedas amar como yo te amo. Eso es lo que dice Jesús. Bueno, tienes que ser amado por Él. ¿Cómo es eso? Pues sí, me amó porque dio su vida en la cruz, pero eso se queda en teoría, ¿me entiendes? Se queda allá en un pasado de hace 2000 años o el tiempo que sea. Tiene que ser una vivencia continua, el permitirle a Dios amarte a ti y ser el producto de ese amor. Entonces, ¿qué haces? Pues trae toda esa bodega de ofensas que traes guardadas, porque ese es otro problema humano, es que tú puedes decir, no dije nada, yo no dije nada, yo me hice un lado nada más, pero ¿qué con el evento? ¿Cómo te lo quitas de encima? ¿Cómo lo borras? ¿Cómo lo arreglas? No hay capacidad para hacer eso. Si puedes aprender a tolerar, puedes aprender a llevar las cosas a un punto donde no sean tan dañinas, como también puedes elegir estar en eso todo el tiempo y permitirle a eso volverse un caos más grande y más grande en tu interior, pero no sanarlo. Bueno, ahí es donde viene el amor que Dios es. Cuando le permites, le traes tu corazón y le dices, traigo estas cosas adentro de mí. Ámame aquí. Ámame en estos daños que traigo en mi corazón. Luego están todas las cosas que tú has hecho mal. De esas también queremos huir, ¿no? No acordarnos. Porque no me recuerden, está bien, ya cambié, ya no me digan. Eso no es libertad, sencillamente le he puesto capas encima a esto, pero no quiero recordarme de esas cosas. Esa es otra área donde necesitas traerle a Dios esto y decirle, ámame en mis errores. Y lo que Él va a hacer es venir y sanar tu corazón. Y vas a poder recordar tus errores, pero sin culpa. No porque no porque hayan estado bien, son errores, son faltas. Pero porque en su amor Él
pagó el precio de esas faltas y lo aplica a tu vida, a tu conciencia y la sana. Él es el único que puede entrar a tu conciencia y sanarla. Entonces, esto es parte del proceso por el cual vienes a ser hecho misericordioso. ¿Te das cuenta? No es que puedas, puedes ser misericordioso al 100% ahorita y traigo todo esto en mi corazón. Tienes que vivir el proceso de ser sanado, de ser hecho nuevo por dentro. Y en ese proceso el producto es, puedo vivir ahora así como he recibido misericordia, así también la voy a tener. Así como yo soy amado, quiero que esta persona también se sepa amada. ¿Sí? Y esto es cómo opera la cosa. Ahora, ¿quiere decir entonces que estamos muy lejos de poder vivir esto? No, porque si le permites a Dios, si eliges ante, tú mencionaste ahorita, esta persona que no puedo ver ahorita, ¿no? Que la tengo por enemiga. Pues aunque no la veas, el momento en que te acuerdas de esa persona ya se te tuercen las tripas, ¿no? Entras en conflicto. Bueno, si eliges empezar a tener comunión con Dios sobre esta persona, o sea, en tu corazón, donde tú eres dueño, donde nadie más puede mandar excepto tú, y tú eliges empezar a permitirle a Dios ser parte de este asunto y decirle, he aceptado que me adoptes, hazme tu hijo en esto. Mira mi corazón, cómo se retuerce. Mira el coraje que empiezo a manifestar. O sea, esto no es tu vida. Dame tu vida para que yo viva como tu hijo esta situación. Eso es elegir, permitirle a Dios entrar a esa área tuya. Y Él va a limpiar, va a sanar, va a romper esclavitudes y todo lo que se tiene que hacer. Es como cuando tú vas a un médico, ¿no? Y tú le das el síntoma, pero el médico entiende todo lo que está implicado en que se corrija el problema. Es lo mismo. Tú y yo tenemos que saber todo lo que está implicado para que Dios lo arregle. Él sabe cómo arreglarlo. Pero la elección de venir a Él y permitírselo es tuya. Sí. Y cuando aceptas verte como hijo de Dios, entonces van a surgir todos estos asuntos. Espérame, pero ¿qué con esto y con aquello aquí? Mi vida está un poco complicada. Qué bueno que la veas así, pero vela en fe. O sea, créele a Dios, dile, a ver, toma este paquete mío y hazme esta persona que estás diciendo aquí. Quiero ser tu hijo. ¿Sirve un poquito? Muy bien. Pues un comentario más y vamos a terminar el día de hoy. Yo quisiera hacer un comercial. Van a ser, bueno, dejemos tu comercial para el final, Marco, y dejemos a Puebla un comentario. Adelante. Hola, buenas tardes. Creo que no nos ven. Les habla Ezequiel. Les mando un saludo a todos. Gracias, Ezequiel. Adelante. Escuchando con todo el gozo la plática de hoy, pero juntando la plática de hoy, las últimas tres, he estado en un punto de quiebra, por decirlo de una forma hoy, escuchando, pues ha sido el mismo tema todas estas pláticas, el de dejar a papá que nos ame y recibir. Y ahorita con las preguntas de mis demás hermanos, pues se habla de todo, pero se resume a lo mismo, a recibir, dejarnos amar por Dios. Y por ejemplo, me llama mucho la atención situaciones que en apariencia serían tan graves. Papá ya está sanando en mí esas cosas, ya las sanó, ¿no? Por ejemplo, recalco porque es obra de Dios el odio a las demás personas y cuestiones como esas. Pero desde hace tres semanas me traen en jaque la situación, y es algo muy práctico
muy sencillito y muy cotidiano, que es la situación financiera. Hace 8 días les platicaba, cuando cerramos la plática, platicaba con todos los de Puebla esa situación, ¿no? Y les digo, ¿saben qué? Yo platico con Diana y la verdad ya estoy cansado de estar viviendo al día, les decía, ¿no? O sea, siempre ahí justos día con día. Y ahorita me sorprende porque, o sea, mi pregunta es entonces, si me dejo amar y vuelvo a seguir, digamos, batallando en lo económico, ¿será porque realmente no dejo que Dios me ame o cuál es la situación? Y para esto el ejemplo es, por ejemplo, ya comenzamos a buscar la forma de sanear nuestras finanzas y justo ayer se presenta otra situación donde lo primero que hace uno o que hago es tratar de pedir prestado para solucionar el problema. Y entonces es ahorita donde me sorprendo, ¿no? Que digo, bueno, situaciones a la vista tan graves, Dios está sanando, pero situaciones como estas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Realmente no he dejado a Dios que me ame, aún aunque yo se lo diga? Esa es mi pregunta. Gracias, Ezequiel. Muy práctica la pregunta, porque todos vivimos retos económicos todo el tiempo, y cada caso, cada situación y cada persona está en su propio proceso, pero la verdad universal que se aplica está en Mateo capítulo 6, donde Jesús habla directamente de esto. Es parte de esta misma charla que él inicia en Mateo capítulo 5, dura hasta el capítulo 7. Y él cubre todas estas áreas, y él nos habla de lo que está viendo nuestro Padre en nosotros. Y él está diciendo, Jesús está diciendo ahí, entra a esta parte de su charla, y él dice, y por el vestido, ¿por qué te afanas? Y por la comida, ¿por qué te afanas? Mira quién eres para tu Padre y date cuenta que Él se ha hecho responsable de ti. Bueno, y yo estoy casi seguro que todos en este grupo conocen esa escritura, pero los que no, pues búsquenlo en Mateo capítulo 6, verso 29 en adelante, si no me equivoco. Está toda esta sección que Jesús dedica a hablar de esta situación. ¿Qué sucede? Pues que, sin duda, la fidelidad de nuestro Padre está allí. Él ha estado proveyendo lo que necesitamos. Pero los peros están en, una, ¿qué hago con lo que recibo? Y dos, ¿qué no recibo de lo que Él ha provisto? ¿Sí? Y en ambas cosas está el punto. Una es no saberme provisto. Y por lo tanto, en esa parte, saberme solo, huérfano, no amado. O sea, tengo un padre rico, ¿no? Pero yo estoy aquí en miseria. ¿De qué clase de padre estamos hablando? ¿Sí? Entonces, eso es uno de los conflictos internos con los que todos tenemos que tratar y venir a verdad. Pero lo que Jesús está diciendo es el afán. O sea, tiene que resolverse este asunto de afán para que tú puedas vivir la plenitud de la provisión que tu Padre te da. Mientras tú engranes el afán, es como lo que hablábamos ahorita en cuanto a relaciones, ¿no? Si engranas el odio, ya no va a operar el amor, ¿cierto? Si engranas la envidia, ya no va a operar el amor, etcétera. O sea, porque le diste lugar a eso primero, te rendiste a que eso opere en tu interior. Pues lo mismo con el afán. Si engranas el afán, ya no va a operar la provisión, porque te diste al afán. Y esto es parte de la escuela que cada uno tenemos que vivir con Dios. Para mí, habiendo vivido esto y siguiendo en esta escuela por muchos años,
siempre ha sido un asunto sorprendente, admirable más que sorprendente, ya no es sorpresa si ya lo entiendes, pero es admirable y también causa de risa también muchas veces cómo uno brinca tanto y al final de cuentas cuando ves en retrospecto, espérate, pero nunca nos faltó. Ay, pero cómo nos afligimos, pero ¿por qué nos afligimos? Si tenemos una promesa. Pues esa aflicción habla de lo que tiene que arreglarse en tu corazón y en el mío. ¿Sí? Y Jesús habla de eso. Entonces, hoy obviamente el tema no es específicamente eso, pero como respuesta directa y lo más práctica a lo que tú comentas, los ojos de Dios están en qué permites en tu corazón. Y cuando tu reacción inicial, y tú hablaste ahorita, Ezequiel, de eso, mi primera reacción es pedir prestado. Bueno, si tu primera reacción viene a ser, Padre, gracias porque has provisto para mi necesidad, de acuerdo a esto que mi hermano Jesús está diciéndome aquí, muéstrame esa provisión, pues todo en tu interior va a cambiar y tu condición y todo va a empezar a fluir en la manera en que está provista por Dios, incluyendo las correcciones que Él te muestre a cómo usas tus finanzas. Muy bien. El comercial de Marco y vamos a dar gracias. Bueno, el punto de partida es aceptar ser cambiado. Pero a continuación viene el proceso de ser cambiado, vivir el proceso de ser cambiado. Entonces, yo creo que muchas personas aceptamos ser cambiados, pero no estamos dispuestos a vivir el proceso de ser cambiados, ¿no? Entonces, el comercial consiste en lo siguiente. Tenemos como 1 año y medio de pláticas de un proceso de transformación grabado. Entonces, estamos trabajando con Álvaro para poder poner ese proceso de transformación en la página de Humanidad Transformada, de tal manera que las personas que lo deseen ver, ahí lo puedan ver antes de animarse a vivirlo. Realmente lo que les va a cambiar es vivir el proceso de transformación. Pero con el fin de animar a personas a que vivan este proceso, estamos tratando de poner un proceso para que lo vean cómo es y podrán ver cómo sesión a sesión, que consisten en recibir verdad, se va dando el proceso de transformación en las personas, en las personas que viven este proceso, ¿no? No en las que lo ven, sino en las que lo viven. Y el comercial es invitar a todos a que si desean ver un proceso en vivo, lo puedan ver, ¿no? Todavía no la tenemos lista, pero estamos casi a punto de poderla sacar en vivo. Gracias. Gracias, Marco. Pues muchos de ustedes están viviendo su proceso, otros están considerando y decidiendo, y Jesús habló de esto, ¿no? Prácticamente Él dijo, considera el costo. ¿Y cuál es el costo? El costo es todo, toda tu vida. ¿Por qué? Porque lo que tú y yo hemos sido necesita ser entregado, confiado, depositado en Dios para que Él cumpla con eso que hemos sido, su promesa de hacernos hijos. Entonces, lo que hoy has recibido, yo no tengo ninguna duda, lo que tú en lo particular hoy has recibido de Dios, Él quiere hacerlo realidad en tu existencia. ¿Has encontrado algún punto de una conexión entre lo que has escuchado hoy y tu vida personal? Entonces, pon a prueba
lo que Dios te ha hablado. Permítele intervenir en esas partes de tu vida y lo compruebas. Si lo que Marco dice es, si quieres el paquete total de lo que Dios quiere hacer contigo y darte, entonces tienes que vivir un proceso constante de, como hoy has recibido algo, lo puedes vivir, pero hay mucho más que se te ha dado para que puedas vivir la plenitud de Dios. Y el deseo de Dios es que vivas el todo, no que vivas un poquito nada más. Pues vamos a dar gracias. Gracias a todos ustedes por estar hoy con nosotros, y aquellos que nos vean en esta sesión de grupo, pues queremos compartirles lo mismo y animarles a que vivan la realidad de Dios, que no te conformes con saber de Dios. Jesús no dijo, mírame, yo soy la luz y tú, pues qué lástima, ¿no? Quédate aquí cerquita para que no te pierdas mucho, sino qué importante cuando Él dice, tú eres la luz, y te pone a ti en el centro de las cosas, y Él se pone en la parte que hace realidad eso que Él habla de ti. Padre, gracias por lo que nos has hablado, y porque lo que tú hablas, lo hablas para cumplirlo en nuestras vidas. Gracias por cada persona y cada familia representada en este grupo, y por todos los que escucharán esta misma palabra por los medios que has provisto. Gracias por el cumplimiento de tu palabra en cada vida, conforme se te permite. En el nombre de Jesús. Amén.